Bueno, por un lado, ya tenemos que tener en cuenta que no todas las vacunas siguen el mismo modelo. Es verdad que todas se basan en enfocar nuestra memoria inmune, nuestra respuesta inmune contra una parte concreta del coronavirus, que es la espícula, ¿no? Pero nos presentan esa espícula para que la podamos reconocer en el futuro de maneras distintas. Por tanto, también es posible que al presentarla de maneras distintas, los efectos secundarios que nos pueda causar la vacuna sean ligeramente distintos. Así que puede haber motivos, por el mero hecho de que la vacuna de AstraZeneca está desarrollada sobre un vector adenoviral, que es este, que la haga distinta a otras y que por tanto tiene problemas asociados distintos. Por otro lado también le estamos poniendo la vacuna a gente distinta. Le estamos poniendo la vacuna, eso es extremadamente obvio, por ejemplo en el caso de España, donde estamos poniendo un tipo de vacuna a gente más mayor, mientras que la de AstraZeneca se la estamos poniendo a otro tipo de gente. También eso va a llevar a una confusión en la que no sabemos realmente si los problemas que estamos viendo raros en algún determinado tipo de gente los estamos viendo porque pasan más en esa gente o porque estamos vacunando más a esa gente con esa vacuna. Entonces es muy pronto para saber si los problemas asociados a una vacuna en concreto se deben a esa vacuna en concreto o simplemente a que se ha usado más en un determinado grupo de gente. Por ejemplo, ahora sabemos también que están investigándose casos raros también de trombosis asociados a la vacuna de Janssen. No resulta tan sorprendente si pensamos que las dos vacunas están basadas en vectores adenovirales, las dos vacunas presentan el mismo antígeno y lo que es probable que en los dos casos lo que se está produciendo es una especie de trastorno inmune de nuestro cuerpo que se vuelve un poco loco y a consecuencia del estímulo de la vacuna acaba atacando partes de nuestro propio organismo. Es probable que eso es lo que esté pasando con AstraZeneca, es probable que otras vacunas contra la COVID hagan lo mismo con ese porcentaje tan raro de incidencia del que estamos hablando. No lo sabemos seguro todavía. Sabemos que la trombosis forma parte de los síntomas bastante habituales en muchos casos de COVID. Pero casi seguro eso no tiene nada que ver con el virus en sí, y además eso enlazaría con el por qué lo vemos con la vacuna, sino con nuestra respuesta contra el virus. Tal y como gran parte de los problemas graves que ocasiona la COVID no los ocasiona el virus, los ocasiona la respuesta inmune de la gente contra el virus, que se pasa de frenada, por así decirlo, y causa más problemas que la enfermedad, que la infección en sí. Sabemos que todo nuestro sistema vascular, no me voy a meter en mucho detalle, pero todo lo relacionado con la sangre se ve afectada por esa respuesta sistémica en casos de COVID grave, ¿no? Que es que nuestro sistema inmunológico se vuelve loco y nos ataca a nosotros mismos. Y es en ese contexto en el que hay que situar no solamente la aparición de trombos, o sea, que no dejan de ser alteraciones del correcto funcionamiento del sistema vascular, sino también el hecho de que una enfermedad respiratoria, como es la COVID, pueda acabar produciendo daños en sitios completamente distintos a los pulmones, como pueden ser fallo renal, fallo hepático, problemas cardiovasculares, etc. Con lo que sabemos de la COVID, sabemos que una respuesta contra la misma afecta a la sangre, al sistema vascular, y por tanto que haya una sobrereacción muy rara en algunos casos de vacunación a la que le estás enseñando lo mismo en el cuerpo que durante la infección de la COVID pueda tener un efecto parecido, es relativamente esperable. Tenemos distintas opciones que van a depender fundamentalmente de las decisiones políticas que se tomen en el momento o de gestión que se tomen en su momento. Todas en principio pueden ser válidas. Tanto dejar a la gente que ya solamente tiene una inmunización con esa sola inmunización. Sabemos por la experiencia del Reino Unido que gente con una sola inmunización con AstraZeneca tiene un nivel de protección bastante alto y sobre todo un nivel de protección muy alto contra enfermedad grave y muerte. Esencialmente no van a estar ingresados y no van a morir, que es el primer objetivo de vacunar a mucha gente con esta vacuna. O sea, eso podría ser una opción.
También sabemos que la segunda dosis de AstraZeneca podría ser perfectamente viable en base a los criterios de riesgo y beneficio que conocemos actualmente, y es muy probable, aunque tenemos pocos datos sobre ello, que el utilizar una vacunación heteróloga, es decir, usar la segunda dosis de una vacuna distinta, también no solamente sea perfectamente aceptable, sino que encima sea beneficiosa en el sentido de que puede subir la eficacia vacunal, aunque hay estudios que se están realizando para asegurar eso. Entonces, cualquiera de esas opciones realmente es buena. Yo creo personalmente que sí que se pondrá una segunda dosis de refuerzo a esta gente. Lo bueno de la vacunación con AstraZeneca, además, es que permite que esa segunda dosis se retrase mucho tiempo, meses. Entonces yo creo que sí que se les pondrá una segunda dosis, pero incluso aunque no se les pusiera, hay que mandar un mensaje optimista a esta gente, porque ya solamente con una dosis están bastante protegidos de toda enfermedad, están muy bien protegidos contra enfermedad grave, y aunque no lo sabemos seguro, pero es muy probable también que vayan a contagiar. Si contagian, muchísimo menos que gente sin primera dosis. Respecto a los efectos secundarios, tenemos que diferenciar primero los efectos secundarios que son plenamente tolerables, que serían pues, ese malestar que gran parte de la gente que recibe la vacuna, algunas vacunas más que otras, algún grupo de gente más que otro, pero prácticamente un gran porcentaje de la gente que recibe la vacuna sufre algún tipo de malestar después de recibirla. Y luego los efectos secundarios más graves, como estos trombos de la vacuna que se han relacionado con la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, o, aunque nos olvidamos a veces de ellos, los problemas de anafilaxia, las reacciones alérgicas graves que se han producido también en el caso de otras vacunas. En esos casos hay que tener en cuenta dos consideraciones para determinar si merece la pena seguir con las vacunas o no. En primer lugar es en la incidencia de esos casos, el riesgo que tenemos cuando nos vacunamos con una de estas vacunas de sufrir un efecto grave, que es muy baja. Es muy baja, estamos hablando del orden de casos por 100.000 personas vacunadas. Para que esa gente se haga una idea de cómo de baja es esa probabilidad, es la misma probabilidad que tienes de que te toque el gordo de la lotería jugando un único número, un único décimo. Esa es la probabilidad de tener un efecto grave, no muerte, un efecto grave con bien una anafilaxia por Pfizer o Moderna, bien coágulos con la vacuna de AstraZeneca. Por otro lado, tenemos que ver qué es lo que estamos evitando. A nivel individual, el riesgo que tiene la gente normal y la gente dependiendo de su edad, de sus factores de riesgo que tiene de acabar con una enfermedad grave en el hospital, en la UCI o muerte por la COVID. Balanceamos, ponemos en una balanza ese riesgo y ese beneficio, y el resultado es que invariablemente, únicamente ya mirando el riesgo-beneficio individual para la persona vacunada, en la inmensa mayoría de los casos el beneficio de vacunarse es muchísimo mayor que el riesgo a uno de estos efectos extremos. En casos muy concretos y particulares, puede que el balance riesgo y beneficio no sea tan claro. Normalmente eso pasa cuando el riesgo de la persona de sufrir una enfermedad grave por COVID es muy bajo ya de por sí. Ese es el motivo por el cual las autoridades británicas, por ejemplo, han dicho que los menores de 30 años, con la incidencia que tenemos ahora en el Reino Unido, prácticamente tienen el mismo riesgo de tener una enfermedad grave por la COVID nulo que el de tener problemas con AstraZeneca. Por eso les vamos a ofertar que si no quieren la vacuna de AstraZeneca les podemos poner otra cuando sea. Bien, pero en ese caso, porque el balance de riesgo-beneficio está prácticamente a la par, porque el riesgo de sufrir enfermedad grave o hospitalización es muy bajo. Para el resto de la población, a partir de los 30 años y progresivamente más a medida que se tiene más edad, el balance riesgo-beneficio es abrumadoramente favorable a vacunarse. Eso, de nuevo, solamente considerando el riesgo individual y el beneficio individual de la persona que se vacuna. Si además introducimos el aspecto social y colectivo de la vacunación, es decir, no solamente te proteges a ti, también vas a acabar protegiendo al resto del colectivo, incluidos aquellos que no se puedan vacunar por lo que sea, entonces todavía más el beneficio de la vacunación salta a la vista y se resalta más el por qué hay que vacunar a cuanta más gente posible, cuanto antes mejor.
Pues a medida que vamos teniendo más datos, fundamentalmente de los países en los que la vacunación está más avanzada, vamos viendo que es lo que nos esperábamos, ¿no? Que está teniendo unos resultados muy, muy positivos. Eso es lo que sabemos de Israel, que es un país que tiene unos porcentajes de vacunación muy, muy altos. Ellos han usado Pfizer. Tenemos datos muy buenos del Reino Unido, que ellos han usado AstraZeneca, y una estrategia de poner a cuanta más gente mejor una única dosis. Les está funcionando, con lo que tenemos hasta ahora, les está funcionando muy bien. Incluso en España, en la que nos hemos centrado en vacunar con 2 dosis determinados segmentos de la población, los más vulnerables, lo antes posible, también estamos viendo los resultados, ¿no? El efecto que ha tenido, el efecto protector que ha tenido la campaña de vacunación en el único sitio en el que hasta ahora la hemos hecho completa, que son las residencias, ya nos está mostrando una caída, bueno, es prácticamente total en el número de muertes y de ingresos, y muy, 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 muy acusada en el número de nuevos casos. Por tanto, ya estamos viendo esos efectos. Conviene recordar, aunque nos da la sensación de que todo va con una enorme lentitud, pero conviene recordar que empezamos a vacunar hace menos de 3 meses. En algunos sitios tardamos más que en otros, pero conviene recordar que todo este enorme avance ha sido cuestión de poquitos meses. Y conviene recordar también cómo estábamos hace un año o hace menos de un año, cuando no teníamos ni idea de si íbamos a tener vacunas y si esas vacunas iban a ser medianamente efectivas o no. Nos dábamos con un canto en los dientes y teníamos algo cercano al 50%, y lo que tenemos es muchísimo mejor.